Bienvenidos a la Masterclass de hoy. Mi nombre es Vanessa Escamilla, soy doctora en Química y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En la clase de hoy vamos a ver la investigación de accidentes. Para ello nos vamos a basar en las notas técnicas de prevención 442 y 274 y en el documento Investigación de accidentes por el método del árbol de causas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los puntos que vamos a tratar en la clase de hoy son los que podéis ver en este índice. En primer lugar, veremos una breve introducción, veremos también los accidentes que se deben investigar, los objetivos de la investigación de accidentes, quién debe realizar esta investigación, la metodología, veremos en este caso el método del árbol de causas, veremos las tareas que hay que llevar a cabo para aplicar este método del árbol de causas, la explotación de los resultados y, por último, estableceremos las conclusiones más importantes de la clase de hoy. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a investigar todos los accidentes laborales. Según el según el artículo 16.3 de esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación del empresario llevar a cabo la investigación de todos aquellos hechos que hayan producido un daño en la salud de los trabajadores, a fin de detectar las causas de estos hechos. Para cumplir con este requerimiento, el empresario debe saber qué accidentes son los que debe investigar, quién debe investigarlos y cómo debe llevarse a cabo esta investigación. Según el artículo 115 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador pueda sufrir con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute. Para dar cumplimiento a la ley, se deben investigar todos aquellos accidentes que hayan producido una lesión en el trabajador. Sin embargo, si no queremos limitarnos solamente a dar cumplimiento a la ley, sino que nuestro principal objetivo es mejorar la prevención en la empresa, se deben investigar también aquellos accidentes que no ocasionen lesiones en el trabajador, que son los que se denominan incidentes o accidentes blanco. El principal objetivo de la investigación de accidentes es la deducción de las causas que los han generado, a través del conocimiento de los hechos sucedidos. El conocimiento de las causas del accidente nos va a ayudar a diseñar e implantar las medidas correctoras para evitar que vuelva a repetirse y para mejorar, en definitiva, la prevención en la empresa. ¿Qué nos va a permitir la investigación de accidentes? Pues nos va a permitir, en primer lugar, conocer con mucho detalle todos los hechos que han sucedido, nos va a permitir eliminar las causas que han generado un determinado accidente para evitar que vuelva a repetirse, detectar la existencia de nuevos peligros, diseñar e implantar medidas correctoras y, en definitiva, aprovechar la experiencia adquirida para mejorar la prevención en la empresa. La mayoría de los accidentes que pueden producirse en cualquier tipo de organización no se explican con la existencia de una sola causa, sino que normalmente se explican con la existencia de varias causas que suelen estar bastante relacionadas. Por ello es importante profundizar en el análisis causal a fin de determinar todas las causas que contribuyen a que se genere el accidente y que posibilitan su materialización, pues, para cumplir con el principal objetivo, que es diseñar e implantar las medidas correctoras para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a producirse. En la pregunta de quién debe investigar, la respuesta a esta cuestión es bastante difícil de plantear, porque es complicado, porque va a depender mucho del tipo de empresa y de la estructura de la misma. Por ello, no cabe dar una consideración general ni que sea aplicable a todos los tipos de empresas. En la nota técnica de prevención 442 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se propone lo siguiente. En el caso de las investigaciones en línea, que son aquellas que deben realizarse en absolutamente todos los accidentes, es el mando directo el que se va a encargar de llevarla a cabo. Es este mando directo porque conoce en detalle el trabajo y su forma habitual de ejecutarse, conoce a todo el personal por su contacto directo y, además, porque presumiblemente será el que aplicará todas las medidas preventivas. El mando directo, como hemos dicho, será el que inicie la investigación y en su caso podrá recabar asesoramiento de especialistas técnicos cuando encuentre dificultades, o bien para determinar todas las causas que han posibilitado la materialización del accidente, o bien cuando tenga dificultades a la hora de diseñar e implantar las medidas correctoras. En el caso de la investigación especializada, que es aquella que se realiza en los hechos que sean especialmente complejos, como por ejemplo accidentes que sean graves o mortales, incidentes o accidentes que sean leves pero de los que pueda deducirse una mayor potencialidad lesiva, en los casos en los que los solicite la línea,
en los casos dudosos también del informe de la línea y en sucesos repetitivos. El encargado de llevar a cabo esta investigación especializada va a ser el técnico de prevención, asesorado en su caso también por especialistas técnicos del área o sector y acompañados por el mando directo y cualquier otro personal de la línea que pueda estar relacionado o involucrado con el caso. Como ya hemos comentado, en esta masterclass de hoy vamos a ver el árbol de causas como método para la investigación de accidentes. Este árbol de causas es un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones lógicas y cronológicas existentes entre ellos. Este árbol de causas siempre se inicia en el incidente o daño producido y utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente hacia atrás en el tiempo para identificar y estudiar las circunstancias que se daban en el momento del accidente y que fueron las que posibilitaron su materialización. Como ya hemos dicho, normalmente la existencia de un accidente no se suele explicar por la existencia de una sola causa, sino que se suele explicar por la existencia de varias causas. Por tanto, esta metodología nos va a permitir identificar todas las causas que participaron en la materialización del accidente y la relación entre ellas. Hay que tener en cuenta también que la investigación de accidentes no es un fin, sino un medio. Por tanto, el que deduzcamos todas las causas que intervienen en el accidente no nos va a ser de utilidad a no ser que diseñemos e implantemos las medidas correctoras para evitar que estos accidentes lleguen a producirse. El árbol de causas se distingue por ser una metodología de investigación de accidentes que no sustituye a las demás técnicas preventivas, como pueden ser las inspecciones de seguridad, las evaluaciones de riesgos y los estudios de los puestos de trabajo. Y mediante una secuencia lógica y sencilla permite profundizar en los hechos causantes del accidente que están más alejados de la lesión y que son los que se denominan hechos básicos. Esta situación nos permite priorizar actuaciones. Los hechos básicos son hechos que suelen presentarse en varios accidentes. Por tanto, si diseñamos e implantamos medidas correctoras encaminadas a eliminar estos hechos básicos, pues también evitaremos así todos los accidentes donde aparecen estos hechos básicos. A continuación vamos a ver una serie de puntos que son las tareas que hay que llevar a cabo para aplicar el método. Veremos en detalle cómo debe realizarse la recopilación de información, cómo debe organizarse toda la información que se ha recogido. Veremos también una serie de principios de construcción que hay que tener en cuenta y, por último, la construcción del árbol de causas propiamente dicho. Vamos a empezar por la recopilación de información. Esta información debe recogerse sobre hechos que sean concretos y objetivos y siempre deben evitarse todas interpretaciones subjetivas o juicios de valor. ¿Cuándo hay que proceder a recopilar toda la información? Pues debe ser lo antes posible después del accidente, porque si esperamos mucho tiempo puede que se modifiquen las condiciones de trabajo. ¿Quién es la persona encargada de recopilar esta información? Pues lo adecuado que la persona encargada es que sea la persona que va a realizar la investigación del accidente y además tengan conocimiento de la actividad implicada y de su forma normal de ejecutarse. ¿Cómo? La información que se recopile debe cubrir los siguientes aspectos. Tenemos la recogida de muestras y mediciones. Debe realizarse lo antes posible, como ya hemos dicho, para evitar que se modifiquen las condiciones de trabajo. Las muestras recogidas pueden ser restos de sustancias o productos o cualquier elemento del sistema que participe en el accidente. Entonces, se va a realizar su posterior medición y determinación de propiedades físico-químicas y características técnicas. Los resultados enviados por el laboratorio deben incluirse en el informe final del accidente en forma de anexo. Otro punto para recopilar información sería información de los testigos. El hacer entrevistas a los testigos nos va a permitir tener conocimiento de cómo sucedieron los hechos en el momento del accidente. ¿Vale? Se debe investigar a todos los testigos del accidente, incluyendo también al accidentado, siempre que las lesiones nos lo permitan. Debe recogerse la información de manera independiente, ¿vale? Y luego tras analizar toda la información, se puede realizar una entrevista conjunta con el objetivo de eliminar posibles contradicciones. Y por último tenemos el análisis de técnico o técnicos. Los técnicos pueden recopilar información determinando las variaciones con respecto a una situación de referencia. Cuando un trabajador realiza su actividad de manera habitual y no se accidenta, se puede considerar una situación de referencia. Entonces, comparando esta situación de referencia con la que sucedió en el momento del accidente, se pueden determinar las variaciones.
Una vez que tenemos todo el listado de todos los hechos, deben ordenarse cronológicamente para posteriormente representarlos en lo que se denomina árbol de causas. El método recibe este nombre porque al realizar la reconstrucción de los hechos, la representación que vamos a obtener tiene forma de árbol, donde el punto de arranque es la lesión o hecho no deseado y todos los hechos que originan esa lesión serían las ramas. Ahora vamos a ver una serie de principios de construcción que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta metodología. Existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos permanentes y ocasionales, de manera que se representarán los hechos ocasionales mediante un círculo y los hechos permanentes mediante un cuadrado. La construcción debe realizarse de izquierda a derecha partiendo de la lesión, pero hoy en día, por comodidad, se suele hacer de arriba a abajo partiendo de la lesión. La manera de proceder es remontar sistemáticamente hacia atrás hecho tras hecho, formulando la siguiente pregunta: ¿qué fue necesario para que el hecho se produjese? Y seguidamente se detallan las relaciones entre los hechos, formulando las siguientes preguntas: ¿para que el hecho X aparezca, ha sido necesario que se produzca el hecho Y? Otra posible cuestión podría ser: ¿para que el hecho X aparezca, solo ha sido necesario que el hecho Y aparezca? Ante estas preguntas se pueden presentar distintas situaciones y vamos a ver distintos casos. El primer caso que vamos a ver, el caso A, tenemos que el hecho X no se hubiera producido si el hecho Y no hubiera aparecido y no ha sido necesario otro hecho para que el hecho X se produzca. En este caso diríamos que X tiene un solo antecedente, que es el hecho Y. X e Y constituyen una cadena y la relación entre estos dos hechos se dice que es secuencial. Vamos a ver este caso con un ejemplo concreto. Tenemos un hecho que es el suelo mojado. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que plantear: ¿qué fue necesario para que el suelo esté mojado? Entonces, la respuesta a esta cuestión sería lluvia. ¿Ha sido necesario algún otro hecho para tener el suelo mojado? La respuesta a esta cuestión sería no. Por tanto, aquí diríamos que el suelo mojado tiene un único antecedente, que es la lluvia. El suelo mojado y la lluvia constituyen una cadena y la relación entre estos hechos es secuencial. Vamos a ver otro caso que se puede dar, que en este caso sería que el hecho X no se hubiera producido si el hecho Y no hubiera aparecido, pero el hecho Y por sí solo no hace que se produzca el hecho X, sino que para que el hecho X se produzca ha sido necesario que el hecho Y y el hecho Z se produzcan. Por tanto, en este caso lo que cabría decir es que X tiene varios antecedentes, Y y Z. Y y Z forman una conjunción que produjo el hecho X. Y si solo uno de los dos hechos, Y o Z, se hubieran producido, el hecho X no se hubiera producido. Y se dice que la relación entre los hechos Y, Z y X es de conjunción. Vamos a ver en este caso también un ejemplo concreto. Tenemos un hecho que es un conato de incendio. ¿Qué fue necesario para tener un conato de incendio? La respuesta a esta pregunta sería una atmósfera inflamable. ¿Ha sido necesario algún otro hecho para tener un conato de incendio? En este caso la respuesta también sería afirmativa. Aparte de una atmósfera inflamable, también es necesario que tengamos un foco de ignición, ¿vale? Por tanto, en este caso decimos que el conato de incendio tiene dos antecedentes: la atmósfera inflamable y el foco de ignición, ¿vale? Si solo hubiéramos tenido una atmósfera inflamable, no se hubiera producido el conato de incendio, y si solo hubiéramos tenido un foco de ignición, tampoco se hubiera producido el conato de incendio, ¿vale? Entonces, se dice que la relación entre estos tres hechos es de conjunción. Vamos a ver otro caso donde tenemos varios hechos, X1 y X2, que no se hubieran producido si el hecho Y no se hubiera producido. Por tanto, para que el hecho X1 se produzca es necesario que el hecho Y se produzca, y para que el hecho X2 se produzca es necesario que el hecho Y se produzca. Entonces, en este caso, lo que cabría decir sería que para la producción del hecho Y, produjo varios hechos, X1 y X2. X1 y X2 tienen, por tanto, un único antecedente, que es el hecho Y, por lo que existe una disyunción. Y ninguno de los dos hechos, X1 y X2, se hubieran producido si previamente el hecho Y no se hubiera producido. Por tanto, la relación entre estos hechos es de disyunción. En este caso tenemos dos hechos, como sería un disparo intempestivo y un atrapamiento manual. ¿Qué fue necesario para que se produjera un disparo intempestivo? Que tuviéramos un defecto accidental en el circuito de la máquina. ¿Fue necesario algún otro hecho para que tuviéramos un disparo intempestivo? En este caso, la respuesta sería que no, ¿vale?
En el caso del atrapamiento manual, formularíamos las mismas preguntas. ¿Qué fue necesario para que se produjera un atrapamiento manual? Pues el mismo antecedente que hemos dicho en el otro caso, un defecto accidental en el circuito de la máquina. ¿Y fue necesario algún otro hecho para que se produjera un atrapamiento manual? En este caso también la respuesta sería que no. Por tanto, en este caso podemos decir que el disparo intempestivo y el atrapamiento manual tienen un antecedente común que sería el defecto accidental en el circuito de la máquina. Y ninguno de estos dos hechos, ni el disparo intempestivo ni el atrapamiento manual, se hubieran producido si no hubiéramos tenido un defecto accidental en el circuito de la máquina. Se dice, por tanto, que la relación entre estos hechos es de una disyunción. Y el último caso que tenemos es si constatamos que un hecho X se hubiera producido, aunque un hecho Y no se hubiera producido. Entonces, se dice que X e Y son dos hechos independientes y que no existe ninguna relación entre el hecho X y el hecho Y. Como, por ejemplo, que un hecho fuera ruedas lisas y otro hecho fuera el hielo. Una vez que hemos analizado todos los hechos, que hemos recopilado toda la información y que hemos estudiado las diversas formas en que se pueden relacionar los hechos, se procede a la construcción del árbol de causas. Para ello, se parte del último hecho, que es la lesión o hecho no deseado, y se va cronológicamente hacia atrás. Para ello, hay que plantear una serie de cuestiones, que siempre van a ser las mismas en todos los hechos, iniciando el árbol en la lesión. Entonces, vamos a coger el hecho que es la lesión o el hecho no deseado y vamos a empezar a formular las preguntas. ¿Qué ha sido necesario para que se produzca el hecho X, que en primer lugar será la lesión? Al responder esta pregunta, en primer lugar, nos aparecerá un hecho. Pues en ningún momento nos debemos detener aquí, sino que debemos formular otra pregunta más. ¿Ha sido necesario otro hecho para que se produzca esta lesión? Si encontramos respuesta, tampoco nos pararíamos aquí, sino que volveríamos a formular la misma pregunta hasta que no encontráramos ninguna respuesta. Al responder a estas cuestiones vamos a tener una serie de hechos que van a constituir la primera línea del árbol inmediata a la lesión. Pues con esto no nos vamos a detener, sino que el árbol se va a seguir construyendo, formulando las mismas preguntas sobre cada uno de los hechos que hemos obtenido en esta primera línea. ¿Vale? Se formulan las mismas preguntas, vamos encontrando más hechos, a cada hecho se vuelven a formular las mismas preguntas y así sucesivamente se va construyendo el árbol. ¿Cuándo finaliza el árbol? Pues el árbol finaliza cuando se han identificado las causas primarias o causas que no requieren ninguna situación anterior para ser explicadas. O también, que este es el caso que no sería ideal, cuando hay una toma de datos incompleta o errónea, ¿vale? Entonces, llega un momento en que se desconocen los antecedentes de un determinado hecho. Por último, ya vamos a ver la explotación de los resultados. Como hemos comentado, siempre tras la investigación del accidente debemos realizar acciones encaminadas a diseñar e implantar medidas correctoras necesarias para que el accidente no se vuelva a producir, ¿vale? Que era uno de los objetivos principales de la investigación de accidentes. Para que el accidente no tenga lugar, de acuerdo con la metodología del árbol de causas, bastaría con que uno de los hechos encontrados no se produzca. Generalmente las actuaciones que se llevan a cabo sobre aquellos hechos que están más próximos a la lesión suelen implicar aplicaciones sencillas e inmediata implantación. Sin embargo, el problema que plantea es que serían medidas muy puntuales que solamente serían válidas para este accidente. Para evitar estas medidas puntuales debe profundizarse más en la investigación, descendiendo en la investigación del árbol de causas y creando actuaciones sobre causas básicas. Las causas básicas son comunes a muchos accidentes, ¿vale? Pues si tomamos acciones sobre estas causas básicas, estas acciones tendrán una mayor complejidad y conllevarán también un mayor tiempo de implantación. Sin embargo, es muy recomendable llevar a cabo este tipo de actuaciones sobre causas básicas porque, como son comunes a muchos accidentes, todas las acciones que llevemos a cabo encaminadas a eliminar dichas causas evitarán todos los accidentes en los que aparezcan dichas causas. Pues ya por último vamos a establecer las conclusiones más importantes. Como ya hemos visto, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación del empresario investigar todos los accidentes laborales. Para mejorar la prevención en la empresa es recomendable investigar todos los accidentes, considerando también aquellos que no han producido una lesión en el trabajador, que son, como ya hemos visto, los accidentes blanco o incidentes. La persona encargada de llevar a cabo la investigación de accidentes va a depender mucho
del tipo de empresa y de la estructura de la misma, por lo que en muchos casos no cabe dar una consideración general. Entre las metodologías que se pueden emplear para llevar a cabo una investigación de accidentes tenemos el árbol de causas, siendo una de las más empleadas. Tras determinar todos los hechos que han ocasionado un accidente y llevar a cabo su representación en el árbol de causas, hay que establecer acciones correctoras donde se contemplen todas las medidas, tanto a medio como a corto como a largo plazo.